todo, pues, agradecer la invitación, agradecer su presencia y el interés, y fundamentalmente el ejercicio de discutir, de platicar, de compartir diversos temas y fortalecer nuestro intercambio y dejar a un lado en estas horas la televisión y esas cosas tan terribles para poder compartir y discutir. Creo que es fundamental. Este país le falta mucho en estos espacios. Pues agradezco este espacio, agradezco sus presencias. Y bueno, introduzco un poco el tema que nos cita hoy, que es el de la desaparición forzada en México, que es un tema que desde los años 60 se viene haciendo de manera prácticamente sistemática. En algunos momentos se agudiza más esta práctica criminal, este crimen de lesa humanidad, en momentos que parecieran que habíamos dejado en el pasado, quizá en tiempos de Salinas, pero se recupera. Nunca ha dejado de practicarse este crimen, y en el gobierno de estos últimos 5 años se ha reiterado y reforzado aún más. Lo sabemos perfectamente, hay miles de desaparecidos en el país hoy. Es una verdadera abominación, y por diferentes razones. Ahora se ha diversificado. Poco en el fondo, todos se conjugan para generar terror, para generar miedo, para inhibir socialmente la movilización y la discusión, inhibir los espacios donde se pueda hablar abiertamente. Y esto es una de las consecuencias más claras de los crímenes en general de esta guerra, que nunca fuimos consultados, y particularmente del caso de las desapariciones forzadas. La desaparición forzada es un crimen tipificado internacionalmente, y que hay mecanismos internacionales en orden a prevenirlo. No es práctica solamente en México, pero desgraciadamente en México se ha incrementado de una manera brutal. Hay un reporte muy importante de hace unos meses, de abril de este año. Vino un grupo de expertos de Naciones Unidas a hacer una visita in situ y declararon que la situación estaba muy grave. Está dentro de los documentos que tiene este libro. Este libro nace de la urgencia por visibilizar y transparentar el trabajo de la Comisión de Mediación que hay entre el Gobierno Federal y el EPR, el Ejército Popular Revolucionario, este partido, que es producto de una confederación de organizaciones clandestinas y revolucionarias del país, que se da alrededor de la segunda mitad de los años 90, tiene sus raíces profundas en otras organizaciones clandestinas, particularmente la organización del PROCUP, el partido que va a generar, digamos, el movimiento indígena y campesino de Guerrero, del sur o de la costa de Guerrero, y también de Oaxaca. Hoy el movimiento armado clandestino se manifiesta a través de comunicados y no tanto en acciones bélicas. Fundamentalmente sus acciones de visibilidad son propaganda, generan algún tipo de acciones dispersas que no tienen nada que ver, hasta donde se han manifestado, con acciones armadas o terroristas. Sí, son acciones de carácter político. Y en este tipo de acciones, en este contexto de acciones que realiza esta organización, sucede la desaparición de estos dos dirigentes que podemos decir, mientras no hayan hecho algunas acciones de carácter bélico o de beligerancia, son acciones de carácter político, y los detienen agentes
del gobierno del estado de Oaxaca en tiempos de Luis Ruiz, hace 4 años, y el ejército podemos presumir que estaba implicado, involucrado en esta detención. Eso sucede en la noche del 24 o 25 de mayo de hace 4 años, y meses después hay un comunicado, hay una serie de acciones, ahí sí, de propaganda, le llaman ellos, en donde ponen bombas en los oleoductos. Los oleoductos que se acordarán ustedes, de Salamanca, algunos en Salamanca, en Guanajuato. Ponen estas bombas, no hay muertes, no hay desgracias personales, sin embargo los daños materiales son cuantiosos, y exigen, de esta manera exigieron al gobierno la aparición con vida de los 2 desaparecidos que habían sido detenidos y desaparecidos. Pasa el tiempo, pasan unos meses, y en una carta abierta dirigida al obispo Samuel Ruiz García y a una organización que se llama, que ha estado seguramente también aquí, que se llama Frente contra la Represión, y el escritor Miguel Ángel, Carlos Montemayor, y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, le piden a estas 3 personalidades y a esta organización que participen en un trabajo de mediación a fin de que puedan aparecer con vida los 2 desaparecidos del EPR. La organización del Frente contra la Represión nombra a 3 miembros suyos: doña Rosario Ibarra de Piedra, Juan de Dios Monje, Hernández Monje, perdón, y Enrique González Ruiz, el doctor Enrique González Ruiz. Enrique González Ruiz. Todo esto lo van a poder encontrar, y es gratis el libro, lo pueden conseguir en Servicios de Asesoría para la Paz. Después pueden tomar nota de esto. No lo trajimos porque, como ustedes darán cuenta, pesa un poco, ¿no? Y entonces veníamos en el metro, veníamos en transporte público, así como para estar transportando, pero para sus organizaciones, sus espacios, grupos de jóvenes, donde ustedes estén participando, sus grupos y organizaciones, pueden ustedes pedir ejemplares. Creo que puede ser de alguna manera una expresión de algo interesante para el tema, sobre todo cuando ustedes tienen que tratar estos temas o conocer más sobre el tema. Entonces, de esta manera, Carlos Montemayor, me faltó Gilberto López y Rivas, Juan de Dios Hernández, Miguel Ángel Granados Chapa, doña Rosario Ibarra y el doctor Enrique González van a constituir la comisión de mediación, y va a haber un grupo operativo que después se va a unir con carácter de membresía a la comisión. En la primera etapa de la comisión de mediación están estas personalidades, y después un servidor junto con un equipo de Serapaz se unen como miembros de esta comisión. Este es el origen de la comisión de mediación. Lo importante es más que el origen, pero es un poquito para entender cómo surge esta comisión de mediación. Es una comisión muy sui generis, es una comisión que hace un ejercicio que quiere hacer un ejercicio de puente entre un movimiento clandestino, armado, y el gobierno federal, en situaciones y condiciones muy particulares, porque no tenemos nosotros, la comisión de mediación, contacto directo con el EPR, sino es a través de comunicaciones públicas, publicadas mediante los periódicos o mediante correos electrónicos, de tal manera que es muy público, no hay contacto personal. Y esta comisión de mediación tiene este ejercicio, que es curioso también,
porque en México ha habido pocos ejemplos de este tipo de puenteo, generando, transformando una situación que puede convertirse realmente en un gran problema, digamos, para el Estado, y que puede también, se puede convertir también en una expresión de violencia de otro tipo. Y esta comisión ayuda a generar una especie de diálogo extraño, porque no es tan fácil, para poder ir exigiéndole por una parte al gobierno federal que aparezcan con vida y por el otro lado comunicar al EPER. Por eso el ejercicio de la comunicación es muy importante, mediante la página de Serapaz y los medios de comunicación y este tipo de expresiones, para que pueda llegar a las personas que están en esta organización clandestina. Este trabajo, digamos, tiene sus raíces también en algunos otros ejercicios que ha habido, como la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, que seguramente conocen todos, salvo los más jóvenes, que en el 94 se genera entre el Ejército Zapatista y el gobierno federal para hacer una especie de puenteo y de mediación, un ejercicio de mediación que vaya conduciendo hacia un proceso de paz. Se acordarán ustedes, estaba don Samuel, el obispo don Samuel, que también participa en ese mismo, digamos, en ese mismo ejercicio, con diferencias fundamentales que lo hacen. Aquí no hay una declaración de guerra, sin embargo hay un riesgo de un levantamiento armado, al menos del grupo del EPR. Esta comisión exige a las autoridades la aparición con vida de estos dos miembros del EPR, que ellos mismos los reconocen como sus miembros. Estos son Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Son estos que están aquí en las fotos. Y el gobierno, en un primer momento, genera una serie de dificultades para constituir la COMED, tratando de vulnerar la presencia particularmente de doña Rosario, gran luchadora y conocedora particularmente del tema, por su propio hijo, la desaparición que sufrió su hijo en manos del ejército. Creo que, bueno, entonces, esta es la historia, este es el origen de la COMED. El trabajo de la COMED, de la Comisión de Mediación, ha sido en los últimos 3 años, porque se le pide que se constituya hace 3 años, no, hace 4 desde la desaparición, y hace 3 es cuando se pide la constitución de esta comisión. Y nosotros en nuestras, digamos, aportes o investigaciones que hemos hecho, no somos investigadores, hay un obispo, hay un periodista, hay un antropólogo, hay un académico, en fin, no nos dedicamos a la investigación. Sin embargo, a través de las cuestiones prácticamente de común, de sentido común, y también, bueno, la información que vamos obteniendo poco a poco, nos ha llevado a tener la certeza de que fueron agentes del Estado los que cometieron esta detención primero y después desaparición. De hecho, las autoridades, muy al principio de la comisión, reconocen que hubo desaparición forzada. Sin embargo, la presión del gobernador, la presión que tienen, o la complicidad, depende de cómo lo quieran leer, la Secretaría de Gobernación detiene las investigaciones. Nosotros, mediante este libro y mediante los comunicados que hemos hecho a lo largo de los últimos 3 años, que están compilados aquí, podemos demostrar con bastante claridad, y con la ayuda también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, podemos demostrar con bastante claridad y bastante fea ciencia que fue
una desaparición forzada. Dos detenciones y desapariciones forzadas. Se lo hemos presentado al gobierno federal, lo hemos hecho público para que los miembros del EPR también tengan conocimiento de que de nuestras conclusiones, hasta dónde van las conclusiones, y esperamos respuesta aún, voluntad política y claridad en las investigaciones para que las autoridades den con los responsables materiales y también los que inspiraron la detención. Como ustedes saben, en México el crimen de desaparición forzada hasta el momento no ha sido tomado en serio, por lo tanto no hay ningún culpable de desaparición forzada en este país, por más que ha habido miles de desapariciones forzadas, y hasta el momento no ha habido ni una sola. Por eso se ha tenido que acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana, en el caso famoso, muy conocido, de Rosendo Radilla. Rosendo Radilla es un caso paradigmático para México, de que instancias internacionales señalan, no instancias, es la Corte Interamericana condena a México por desaparición forzada de personas, señalando claramente que es el Estado mexicano el responsable de la desaparición de Rosendo Radilla. Es una vergüenza para un país que se pretende ser democrático que no haya tenido en ningún momento de su historia el valor y la capacidad, la fuerza y la voluntad política para detener a los responsables. Son claros, son evidentes en muchos casos, sobre todo en la guerra sucia, nombres muy concretos de gente que es responsable de la detención y desaparición de personas. En el caso concreto que nos ocupa, también tenemos nosotros con bastante claridad nombres y instituciones que participan en la detención y la desaparición de Mundo y de Santo. Y también es una vergüenza para este país que se pretende democrático que países que están transitando de situaciones mucho más complejas, como es el caso, por ejemplo, de Guatemala, tengan valor, su presidente, que es muy débil, muy frágil, con un gobierno, con un ejército tremendamente represivo, tenga en los últimos años la capacidad de empezar a hacer investigaciones y ya hacer juicios, a meter en procesos judiciales a perpetradores de este crimen de lesa humanidad. Creo que México está absolutamente, por más que la propaganda y la publicidad diga lo contrario, México está absolutamente sumido, y más en los últimos 5 años, en un abismo de incumplimiento, de impunidad y de incapacidad para implementar los más mínimos acuerdos internacionales a propósito del respeto a los derechos humanos. Y esto lo demuestra un crimen como este, o como la tortura, o como los crímenes que estamos nosotros viendo y que permanecen en impunidad, simplemente con la compra por un tipo de indemnización de 700,000 pesos, tratan de encubrir crímenes que cometen las autoridades en lo que así se llama la guerra de Calderón, o en la limpieza de carácter social de los líderes sociales, porque en el nombre de la guerra hay muchos líderes sociales que sufren accidentes o son daños colaterales o persecuciones o intimidaciones en el nombre de este contexto de terror y de crimen. Creo que es importante, por tanto, tener dentro de nuestro conocimiento para las discusiones que tenemos son 2 casos muy documentados, muy, como lo están ustedes viendo, muy claros, que pueden argumentar y decir, bueno, aquí está, y pueden ustedes decir con la certeza, la credibilidad que podemos brindar, de que el gobierno federal, las altas instancias del gobierno federal, porque hemos tenido en algún momento, en este momento, no hemos aceptado más diálogo
hasta que no demuestren voluntad política para poder resolver el caso. Rompimos, digamos, el diálogo con el gobierno federal hasta que no demuestren que están avanzando las investigaciones. El gobierno lo sabe. El gobierno sabe perfectamente cómo está la verdad histórica y que es indispensable y no ha hecho nada. Es decir, mantiene encubierto los crímenes. Esto es fuerte decirlo. Aquí están las pruebas, lo tiene el conocimiento. Las instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos tiene conocimiento del tema, ha participado con nosotros digamos, en el último evento, en el de mayo, en el aniversario de la desaparición de los miembros del EPR, y el gobierno no tiene el más mínimo interés, no lo ha mostrado hasta el momento el más mínimo interés de resolver el caso. La justicia es evidentemente selectiva, esto demuestra la selectividad documentada, es fehaciente, y bueno, ¿qué sigue? Preguntarán ustedes qué sigue después de esto. Pues acudir a instancias internacionales, nuevamente, desgraciadamente habrá que acudir a instancias internacionales cuando las instancias nacionales están absolutamente cercadas, cooptadas por la misma voluntad de impunidad que prevalece. Entonces, pues con esto presentamos este libro. Es un libro que documenta lo que comento, documenta un poco la historia de la comisión y trata de transparentar este ejercicio de los últimos 3 años, que tanto este movimiento armado sepa, este movimiento político, dicen que está armado, pero este movimiento del EPR sepa que se ha actuado, que hemos trabajado en función de la búsqueda de los 2 desaparecidos y que muchos otros han sido sensibilizados en torno al tema, y que es indispensable impedir a toda costa que continúe evidentemente la guerra, esta guerra infame, y sobre todo las desapariciones. La detención y desaparición es un crimen, reitero, de lesa humanidad que no puede, que cuando se comete de manera sistemática es de lesa humanidad, y que no debe, no puede, no debemos nosotros callar, no debemos nosotros, una vez que sabemos que en este país se desaparece, mantener en silencio este conocimiento, porque muy probablemente quizá ellos 2 y quizá miles más en este país estén en cárceles clandestinas todavía hoy, vivos, esperando que la sociedad haga algo por su liberación. Y sería una pena que nosotros, que ya sabemos que existe eso, documentación muy clara, no hagamos nada, no clamemos, no exijamos para que aparezcan con vida no solamente ellos 2, sino todos los desaparecidos de esta país. Muchas gracias, espero que si están interesados puedan acudir a la dirección que está ahí, lo dejamos aquí para la colección, seguramente tendrán una biblioteca en ciernes aquí, y pero que tomen la dirección de donde pueden encontrar este libro, o si no, en www.serapaz.org.mx, y ahí pueden ustedes encontrar toda la documentación. Ojalá que lo repliquen esto en otros espacios y sobre todo fundamentalmente en la familia, ¿no? En las familias, con los amigos, que puedan ir replicando esto. Esto no se puede quedar solamente en estas 4 paredes, sino que se replique en otros espacios. Es indispensable que no haya ni un desaparecido más, ni en este país, ni en ningún otro, y hacer todo lo posible por convertirnos realmente en activistas para la defensa de los derechos humanos y sobre todo los casos más graves. Muchas gracias por la oportunidad.